Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Enrique García Cortés y seré el conductor de este webinar que vamos a hacer hoy. Os agradecemos a todos y a todas que os hayáis conectado a este webinar titulado Cómo integrar la discapacidad en la estrategia corporativa. Este acto es una iniciativa de la Fundación 11 y del Pacto Mundial de la ONU España, que estamos muy agradecidos por el impulso que le han dado a este trabajo. Oye, ¿cuántas personas creéis que hay inscritas? ¿50? ¿80? ¿100? Venga, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, pues se han inscrito a este webinar más de 800 personas, por lo que estamos muy agradecidos. Y esto significa que la discapacidad en la empresa ya no es un tema aislado, sino que también es un tema estratégico. El objetivo de este webinar es presentaros la publicación Cómo integrar la discapacidad en la estrategia corporativa. Y es un toolkit para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial. En este momento, mis compañeras os están dejando por el chat el enlace de la publicación para que podáis empezar a disfrutarla, por lo que yo me la descargaría ya, pero es cierto que en este webinar vamos a contar cosas muy interesantes sobre ella, por lo que estad atentos a todo lo que pueda ocurrir en este caso. Por supuesto, este webinar es accesible. Y lo primero, quiero darle las gracias a Javier, intérprete de lengua de signos española de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, FESORCAM. Y también deciros que si necesitáis más accesibilidad, en la parte de abajo de este Zoom tenéis la posibilidad de conectar los subtítulos automáticos, por lo que si los necesitas, adelante. También deciros que este webinar va a ser grabado, por lo que si en algún momento queréis ver alguna de las cosas porque os la hayáis perdido o porque queráis volver a verla, que sepáis que va a ser grabado y va a ser compartido posteriormente. Por último, deciros que otra vez en el margen inferior de este Zoom tenéis la caja de preguntas y respuestas, por si queréis compartir con nosotras y con nosotros alguna duda, alguna experiencia o alguna inquietud. Vamos a intentar al final del webinar contestar algunas de ellas, pero si no podemos responder a todas, lo que haremos será contestarlas por correo electrónico. Por lo que, sin más, vamos a empezar y vamos a comenzar con la bienvenida institucional. Por lo que quiero dar la bienvenida, en este caso, a Cristina Sánchez, que es directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España. Adelante, Cristina, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Enrique por la introducción. Y bueno, nada, sin más empezamos. Quería dar evidentemente los buenos días a todas las personas que os habéis conectado al lanzamiento de este toolkit, todo un éxito. Más de 800 personas no hacen sino demostrar el interés y la preocupación que hay por estos temas. Para mí es un verdadero placer inaugurar este evento y hacerlo además con nuestros amigos y compañeros de la Fundación 11, con quien compartimos ya desde hace mucho tiempo una convicción muy profunda, y es que la sostenibilidad no es un elemento accesorio de la estrategia empresarial, sino uno de los principales motores de competitividad. Queridos Fernando, Virginia y el resto del equipo, muchas gracias. Nuestro agradecimiento a vuestro trabajo y vuestra colaboración con nosotros. Desde el Pacto Mundial de la ONU defendemos que ser sostenibles es ser más resilientes, más innovadores y en definitiva más competitivos. Y en este marco, la inclusión de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia social, sino además creemos que es un elemento esencial de un desarrollo corporativo responsable. Cuando hablamos de empresas, hablamos también de sociedad y no hay que perder de vista el contexto en el que operamos. En uno de nuestros últimos informes, el estudio de percepción ciudadana a nivel de la Unión Europea, el 70% de las personas que fueron encuestadas considera que los avances en sostenibilidad están estancados o incluso retrocediendo en estos últimos meses. Este dato es tan claro como preocupante, ya que nos interpela directamente a las organizaciones que trabajamos en sostenibilidad y nos obliga a reforzar el vínculo entre sostenibilidad y personas. Por eso, el toolkit que presentamos hoy tiene un valor que va más allá de lo técnico, de lo metodológico, ya que tiene un profundo valor social. Nos recuerda que la sostenibilidad solo es creíble cuando se traduce en acciones concretas que impactan en la vida de las personas. Quiero subrayar además que para mí y para todo el equipo del Pacto Mundial de la ONU es especialmente ilusionante trabajar con Fundación 11 y con el Grupo Social 11 en su conjunto. Y no es la primera vez que trabajamos con ellos y nos enorgullece colaborar con esta organización líder en materia de discapacidad e inclusión.
Y desde aquí quiero animar a todas las organizaciones, grandes y pequeñas, de cualquier sector, a avanzar con nosotros en esta misma dirección. Atreverse a abrir nuevos caminos en sostenibilidad y a iniciar y continuar este año 2026 con la determinación de que la sostenibilidad no es algo negociable. Somos organizaciones líderes en nuestros respectivos ámbitos, pero nuestra misión no tiene recorrido si no conseguimos inspirar a mucha más gente. En los últimos 12 meses hemos asistido con preocupación y creo que hemos resistido con éxito a corrientes que han cuestionado las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Seguro que todas os acordaréis de cómo empezamos el año pasado en esta materia. Un año después, tras mucho trabajo, presentamos una herramienta útil y práctica para combatir la desigualdad, uno de los mayores retos de nuestra era. Esto es satisfactorio y estoy convencida de que las iniciativas como estas, desarrolladas además en colaboración, nos permitirán generar un impacto real. Trabajar en sostenibilidad ligada a las personas, como propone este toolkit, es clave para mantener el rumbo y fijar prioridades en nuestras empresas, porque cuando las empresas sostienen sus compromisos a lo largo de ciclos políticos, turbulencias económicas y presión pública, proporcionan la continuidad que sustenta la confianza, sociedades estables y mercados que funcionan correctamente. Este año, además, el Pacto Mundial de la ONU inicia su nueva estrategia 2026-2030 y uno de nuestros tres pilares fundamentales es precisamente equipar a las empresas para actuar, proporcionando herramientas prácticas, aprendizaje y apoyo y trabajando con socios para escalar itinerarios que integren los 10 principios y aceleren el progreso medible. Este toolkit es un maravilloso ejemplo de este enfoque que queremos implantar desde ya. Y cierro con un llamamiento claro. Si vuestra organización aún no está comprometida con los derechos humanos, con la inclusión y con las personas, este es el momento. Este toolkit es un excelente punto de partida y si ya lo estáis trabajando, intensificad vuestras acciones. El 80% de las empresas del Pacto Mundial en España cuenta ya con una política o un compromiso de no discriminación en el empleo. Con este material queremos ayudar a que todas ellas pasen decididamente a la acción y que aquellas que aún no han dado este paso lo hagan cuanto antes, al comprobar que estas medidas no solo generan impacto social, sino que refuerzan la competitividad y la sostenibilidad de sus negocios. Apostar por las personas es apostar por organizaciones más fuertes, más resilientes y mejor preparadas para el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y ahora también tengo la alegría de dar el paso. Hoy nos acompaña Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11. Por lo que, Fernando, cuando quieras. Pues muchas gracias, gracias Enrique, muchas gracias por tu participación, también por la presentación. Buenos días, bienvenidas. También por mi parte y en nombre de la Fundación 11, del Grupo Social 11, a todas las personas que hoy nos acompañáis y especialmente a todas las personas que hacen y han hecho posible que estemos aquí conectados y siendo parte de esta presentación. Quiero empezar mostrando un agradecimiento muy especial a Pacto Mundial España, Pacto Mundial de la ONU en España, a Cristina, a todo tu equipo. Cristina, gracias por tus palabras, por tu intervención. Gracias por no solo por esta colaboración o por esta colaboración estratégica que venimos desempeñando, practicando también y que venimos construyendo también con convicción, no solo por lo que hoy presentamos, sino por toda la trayectoria y que hoy vuelve a tomar forma en la presentación de la publicación que hoy lanzamos y en la organización también de este encuentro. Gracias especialmente también a Marta Jiménez del equipo del Grupo Social 11. Gracias, Marta, por tu trabajo, por haber liderado, coordinado también con todos los intervinientes y todos los equipos. Y enhorabuena también por este logro y por este éxito también en la convocatoria. El toolkit que hoy presentamos nace con una vocación muy clara. Lo ha comentado antes también Cristina. Ese trabajo que venimos realizando también no es casualidad, creo que es más bien una causalidad este trabajo conjunto, y es impulsar y acompañar al tejido empresarial, a las diferentes organizaciones en el avance hacia una inclusión real y estratégica de las personas con discapacidad. Para ello, la publicación reúne, creemos, multitud de herramientas, casos prácticos y recursos que esperamos, seguro, faciliten la tarea de integrar la inclusión en la gobernanza, en la estrategia y en toda la cadena de valor también de las compañías, algo que afecta la discapacidad como parte de la sostenibilidad, como manifestación de la diversidad humana, algo que afecta a más de 1.300 millones de personas en el mundo y sus familias también.
Por lo tanto, es una realidad que nos afecta, que nos toca a todos. Al hacerlo, al avanzar hacia la inclusión real y estratégica de las personas con discapacidad y continuando también o enlazando con las reflexiones también de Cristina, las empresas no solo estarán cumpliendo con la normativa, desde una perspectiva de cumplimiento normativo, o contribuyendo a cerrar brechas persistentes como la de la desigualdad, que se ceba también con las personas que ya de partida lo tienen más difícil, sino que también estarán mitigando riesgos, gestionando esos riesgos, entre ellos aquellos vinculados al ámbito de los derechos humanos, como bien conocéis, las y los profesionales de la sostenibilidad que nos acompañáis hoy. Pero además también eh, estamos abriendo y estarán abriendo la gestión desde esta perspectiva de la discapacidad, de la sostenibilidad, incluyendo la discapacidad, estamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades para gestionar, atraer el talento, para innovar también y para diferenciarse en un entorno cambiante, cada vez más cambiante y cada vez más exigente, en un mundo pues en transición constante, cambio constante, y las organizaciones que entienden la diversidad como un activo son más competitivas y sobre todo más resilientes. Luego comentaremos un poquito sobre esto también. Eh, Aquí en Fundación 11 y en el Grupo Social 11 creo que lo sabemos bien por la trayectoria de más de 80 años en el caso del Grupo Social 11, más de 30 años en el caso de la Fundación 11, el trabajo de Inserta, y es que la inclusión y la empresa no solo son compatibles, sino que son un tándem perfecto, una combinación ganadora. Nuestra trayectoria, que no hubiera sido posible sin el activo más valioso, que es la confianza del conjunto de la sociedad española, demuestra que poner a las personas en el centro, a todas las personas, con su diversidad, no es una carga ni una barrera o una dificultad, sino una fuente de talento, de creatividad y también de innovación, como mencionaba antes. Porque cuando esas condiciones son las adecuadas, todas las personas sumamos y todas las personas, pues creo que podemos aportar desde nuestra perspectiva. Quienes trabajamos en sostenibilidad compartimos un propósito común, compartido, y es contribuir a construir organizaciones mejores, empresas que impulsen un futuro mejor, independientemente de lo que nos depare ese futuro, esa realidad o esas dificultades a las que hacía referencia también Cristina. Lo que sí está claro es que ese futuro solo será realmente sostenible si garantiza oportunidades para todas las personas. Y para lograrlo, el papel de las empresas es esencial, es clave y es parte fundamental de ese discurso de la sostenibilidad, pero del impacto real en la vida de las personas. En definitiva, es imposible que haya progreso real si no hay inclusión. Termino, por eso invitamos también a conocer y utilizar, desarrollar también desde el punto de vista más práctico y aplicación práctica el toolkit que presentamos hoy como un punto de partida para transformar esas políticas, esos procesos, esa cultura corporativa. La buena noticia o la gran noticia es que todas aquellas organizaciones, empresas que han caminado por esta senda de la inclusión, ninguna ha rectificado, ninguna se ha arrepentido, sino que siempre hay nuevos retos y nuevos caminos por recorrer. Y es que la inclusión requiere liderazgo, requiere datos, requiere alianzas y por eso, sobre todo, requiere también convicción. La convicción de que una empresa más inclusiva y accesible es sencillamente una empresa mejor, y siempre hablamos de la discapacidad como parte de la sostenibilidad y del impacto desde esa perspectiva de las tres Rs, la R de responsabilidad, la R de rentabilidad y la R de reputación. Y creo que el toolkit que hoy se presenta contribuye a evidenciarlo y también a ejemplificar su aplicación más práctica. Gracias, gracias de verdad a la Red Española del Pacto Mundial, a las empresas que hoy compartirán su experiencia, a todas las personas que vais a intervenir, que estáis participando, que estáis conectadas y en definitiva, gracias por ser parte de esta iniciativa. Deseo que la sesión sea útil y estamos convencidos de que con las intervenciones que tenemos previstas será inspiradora y sobre todo movilizadora. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Ahora vamos ya con el núcleo del webinar y vamos con esa presentación del toolkit de cómo integrar la discapacidad en la estrategia corporativa para facilitar la inclusión de personas con discapacidad dentro del ámbito empresarial. Por lo que para ello lo que vamos a hacer es contar con dos personas, una de Fundación 11
y otra del Pacto Mundial para presentar el toolkit. Por lo que vamos a hacer es presentar primero a Virginia Carcedo, secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11, que viene acompañada de Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU, España. Adelante cuando queráis, que estamos ansiosos por conocer este toolkit. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a empezar yo, si Javier me lo permite, que lo hemos estructurado así. Bueno, lo primero quería trasladar un mensaje a las personas de Andalucía por el accidente terrible que hubo el domingo. Creo que todos estamos con ellos, con nuestro corazón y sobre todo en estos momentos donde la solidaridad, que es parte también de lo que contamos en este toolkit, yo creo que también prima, ¿no? Lo segundo, ya lo han dicho Cristina y Fernando, ¿no? ¿Por qué esta publicación? Bueno, primero porque responde a dos de los ODS más relevantes, yo creo, ¿no? El 5, que es el empleo, y el 17, que son las alianzas. Así que en este toolkit lo que hemos hecho es generar una alianza importante entre el Grupo Social 11 y la Fundación 11 y Pacto Mundial de la ONU España, ¿no? Nosotros ya venimos colaborando desde hace muchísimo tiempo y hemos aunado fuerzas en este proyecto pues para ofrecer claves, prácticas y distintos recursos pensando en facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hemos incorporado todo lo que durante tanto tiempo, decía Fernando, 80 años del Grupo Social 11, 30 años de la Fundación 11, hemos descubierto que es útil y que ayuda, y también lo que no se debe hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que en este manual, en este toolkit, hemos recogido primero un concepto importante de la inclusión en un sentido amplio. No solo las personas personas con discapacidad somos susceptibles de incorporarnos laboralmente de manera directa a las empresas, ¿no? Sino también las personas con discapacidad somos un grupo de interés transversal y podemos formar parte de la plantilla, pero también de la cadena de suministro. Por ejemplo, compras a centros especiales de empleo, de iniciativa social, de clientela de la compañía o de la comunidad en la que ésta desarrolla su actividad y negocio, ¿no? Así que, como decimos en la publicación, en este toolkit, el enfoque holístico es clave para impulsar la igualdad real. Lo que hoy presentamos es una caja de herramientas. Hemos buscado y ordenado, en base a distintas temáticas, un conjunto de caja de recursos, ¿no? Que queremos que sea pues un elemento que podáis consultar, ¿no? Cuando tengáis alguna duda, ¿no? Y no vamos a mencionarla todas ahora, pero hemos hecho un esfuerzo exhaustivo pues para recopilar y ordenar estos recursos. En esta presentación lo que vamos a hacer hoy es explicaros brevemente las 10 preguntas, que no 11, pensamos que fueran 11, pero al final fueron 10, en las que hemos estructurado este toolkit. También me gustaría poner en valor, lo ha dicho antes Quique, la accesibilidad del documento. Se han aplicado criterios de accesibilidad en su diseño y maquetación y es un elemento importante porque esto demuestra que la accesibilidad, bueno, pues es relevante desde el principio, que cuando se diseña desde el principio con enfoque de accesibilidad y diseño para todas las personas, pues creo que todo es mejor para la sociedad, generamos contenidos inclusivos y es útil para todas las personas. Para esto hemos contado con el apoyo de Ilunion Accesibilidad y, bueno, pues yo creo que podéis ver que la accesibilidad es física, pero también es tecnológica y el toolkit responde a todo esto, ¿no? Cualquier empresa que quiera avanzar en este ámbito, en la accesibilidad, en el empleo de las personas con discapacidad, pues bueno, va a ver que en el documento hay un documento principal y después pues hay al final de cada apartado encontraréis un botón que da acceso a un documento de recursos de interés, ¿no? Que son adicionales y con más información como, pues yo qué sé, enlaces a herramientas útiles, datos. Javier y yo, como digo, vamos a presentar las distintas preguntas en las que se estructura el toolkit y yo voy a empezar con la primera pregunta, ¿no? Que es, ¿qué deberías saber sobre accesibilidad y discapacidad, ¿no? ¿Y por qué accesibilidad y discapacidad? Bueno, sabemos que la accesibilidad siempre está muy ligada a las personas con discapacidad, pero a lo largo del toolkit vais a descubrir que la accesibilidad no solamente es buena para las personas con discapacidad, sino que lo que es bueno para el 10% de la población o el 15% de la población mundial es bueno para todos, ¿no? En la primera página o el primer apartado vais a encontrar la definición de algunos términos clave de accesibilidad y de discapacidad.
todo ello se basa en el Tratado Internacional de Derechos Humanos que nos aplica, y en este caso es la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se creó en el 2006 y que ha sido el primer tratado internacional del siglo XXI, ¿no? Nosotros sabemos y pensamos que el lenguaje configura la realidad y es importante conocer y usar adecuadamente y sin miedo términos como personas con discapacidad o accesibilidad, y conocer cuáles son las distintas tipologías de discapacidad, porque la discapacidad no es monolítica, es heterogénea. Hay discapacidades físicas, sensorial, intelectual, psicosocial, ¿no? Y es muy importante conocerlos para poder aplicarlos bien. También hemos querido destacar el concepto de interseccionalidad, porque tan importante cuando hablamos de discapacidad es hablar también de otros conceptos que confluyen, ¿no? Somos mujeres, somos personas inmigrantes, somos personas que vivimos en el entorno rural, y esto lo que hace es multiplicar las causas de discriminación y hacer más complejo resolver esta vulnerabilidad y esta desventaja de la que partimos. También vais a ver algunos indicadores clave sobre el colectivo de personas con discapacidad. Somos más de 4 millones en España, ¿no? Y más de 1.000 millones de personas en el mundo, o sea, casi un país y casi un continente, ¿no? Y yo creo que no podemos dejar atrás a tantas personas. Y luego, un importante también concepto como es la baja tasa de empleo, que supone la principal barrera para la inclusión real. Por tanto, por eso la generación de oportunidades para nosotros y la accesibilidad que conlleva creo que nos va a significar un aumento también de la captación de talento y ver un poco dónde podemos apuntar, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bueno, en la siguiente pregunta número 2, lo que hacemos es preguntarnos qué beneficios aporta a la empresa la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Una vez hemos visto cuáles son los términos, qué significa discapacidad y qué significa accesibilidad, queremos compartir con vosotros que hay beneficios por incorporar a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos principales beneficios o ventajas que aportan las empresas y que vais a tener si incorporáis de manera estratégica la inclusión laboral de este colectivo? Bueno, hay múltiples razones, ¿no? Y yo creo que les vais a encontrar en el manual, pero entre los principales beneficios destacaría, aunque hay otros, la mejora de la confianza de los distintos grupos de interés y de la licencia para operar. Cuando la sociedad se ve reflejada en una empresa, en la plantilla de una empresa, yo creo que siente más confianza y además es un reflejo de la sociedad y se sienten más identificados. Un impulso de la innovación, la creatividad. Mejor pensamos fuera de la caja cuando diseñamos servicios pensados para todos y todas, ¿no? Mejora de la capacidad para atraer y retener talento, lo decía antes Fernando. Muchas veces decimos que no hay talento y lo que hay que hacer es buscar en otros lugares, ¿no? Sobre todo en un momento en el que muchas empresas están buscando candidatos y candidatas, pues esto ayuda a mejorar el pool de candidatos y también sirve para mejorar la marca empleadora. Otro elemento importante es también la mejora del clima laboral o reputacional. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchas empresas que cuando analizan sus encuestas de clima laboral o de percepción laboral, ven que el compromiso social con las personas con discapacidad hacen que este clima mejore, ¿no? Otros servicios también, otros beneficios también son relevantes. Antes los que he explicado ahora son cualitativos y ahora podemos decir que hay beneficios cuantitativos, ¿no? Que son beneficios económicos y financieros. Por ejemplo, incentivos fiscales, acceso a financiación, ESG, reducción de riesgos vinculados a compliance, ¿no? Y yo creo que, como veis, no solamente es relevante económicamente, sino también cualitativamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente cuestión nos preguntamos, ¿cumple tu empresa con la normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad? Porque, claro, no solamente es importante conocer los beneficios, sino también conocer la normativa, que en España es muy rica. Se dedica, como digo, a destacar cuáles son las principales obligaciones o regulaciones vinculadas a la inclusión. En España hay muchas en el toolkit. Podéis encontrarlas y aparte de la convención que os he nombrado antes, hay elementos muy importantes. Por ejemplo, la ley de personas con discapacidad que establece la obligación de las empresas a contratar hasta un 2% si su plantilla tiene más de 50 trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Por lo tanto, si esta plantilla tiene más de 50 trabajadores, las empresas tienen que contratar un 2%.
Si no consiguen esta contratación, hay posibilidades, ¿no? Pero estas posibilidades son subsidiarias, ¿no? Las medidas alternativas, como su nombre implica, son excepcionalmente posibles. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues hay algunas, ¿no? Por ejemplo, la normativa tiene contratos con centros especiales de empleo, donaciones o enclaves laborales, siempre previa autorización. La accesibilidad y los ajustes razonables son otro de los aspectos obligatorios para el sector empresarial, ¿no? No dar la accesibilidad o no aplicar la accesibilidad cuando es necesaria también es una discriminación. Y bueno, yo creo que es muy importante también saber que es un ajuste razonable, que no solamente es una rampa, a veces también es un tema tecnológico, ¿no? Y en el manual recogemos, como os decía, recursos para explicar todo esto, ¿no? También se ha completado la transposición del Acta Europea de Accesibilidad. España la incorporó mediante la Ley 11/2023, que convierte en obligatorios los requisitos de accesibilidad de la Directiva Europea. A partir de 2028, a partir del día 28 de junio de 2025, las empresas deben garantizar la accesibilidad de una amplia gama de productos y servicios, webs, apps, comercio electrónico, banca, en fin, lectores electrónicos, terminales de autoservicio, entre otros, ¿no? Y mantener documentación técnica que acredite su cumplimiento. Entonces, como veis, la accesibilidad también es un elemento reseñable y que recoge la legislación. Los productos y servicios ya existentes antes de esa fecha tienen un periodo transitorio hasta 2030 para adaptarse. En resumen, como digo, la normativa ya está y ahora lo que tenemos que hacer es cumplirla. Es un buen momento para que las empresas, reviséis vuestras normativas, vuestro estado de situación y lo adaptéis. Aprovecho para mencionar que la semana que viene, desde Fundación 11 y con la colaboración de COE, vamos a celebrar un taller o jornada informativa sobre la Ley Europea de Accesibilidad, como os comentaba, en el Centro Europeo de Accesibilidad, y yo creo que es muy importante también que podáis seguirla. Está colgado el contenido en la página de la COE y creo que, puede ser de gran utilidad también para este desconocido aspecto de la accesibilidad para muchas empresas. Como os decía, yo creo que las obligaciones ya son un elemento que ya hemos visto y ahora vamos a ver también otras cuestiones. Siguiente diapositiva. Aquí nos preguntamos algunas claves para alcanzar una cultura inclusiva, ¿no? ¿Por qué es importante que la accesibilidad, que la discapacidad se incorpore como cultura a la empresa? Y esto está claro porque ninguna estrategia de inclusión funciona si la cultura no la sostiene. Solo cuando la empresa cree de verdad en la diversidad, esa estrategia empieza a transformar la organización. Ya lo decía Peter Drucker, ¿no? Culture eats strategy for breakfast, ¿no? Y es muy importante que reconozcáis y que recojáis dentro de vuestra cultura una cultura inclusiva. Lo mejor, y ya lo recogemos en la diapositiva, es diseñar una hoja de ruta a partir de lo que somos, pensar a dónde queremos llegar y trazar un camino de transformación paulatina. La guía recoge algunas claves para esta transformación, para esta guía, para esta ruta y, por ejemplo, pues algunas para mencionar son políticas claras o revisión de las existentes para incorporar compromisos en materia de inclusión, formación para eliminar prejuicios o sesgos inconscientes, líderes formados y formadas, comprometidos y también diversos, creación de grupos de diversidad, redes de empleados, embajadores, aprovechar fechas clave para recoger, para hacer para contar lo que hacemos y también para hacer llamamientos en la guía se recogen distintas fechas, no solamente está la fecha de las personas con discapacidad, que es el 3 de diciembre, ¿no? La siguiente diapositiva, que es la pregunta 5 y la última que yo voy a explicar, es cómo identificar y eliminar las barreras sobre la inclusión, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante tener sobre la mesa pues algunas cosas. La sugerencia que os hacemos es que tengáis claro que las barreras no solamente son físicas, las barreras a la inclusión pueden ser de otras muchas características, no solo son físicas, también son tecnológicas, como os decía antes, también son aptitudinales, también son de sesgos, comunicativas, culturales. Y aquí la clave es, en primer lugar, identificar estas barreras, ¿no? Y después aterrizar
pues un plan de acción con objetivos claros y seguimiento, involucrando siempre a las personas con discapacidad, sus expectativas y necesidades en el proceso. No solo empleados, también somos, como os decía, clientes, usuarios y usuarias. La guía recoge recursos útiles en este sentido, como checklist o la referencia del cuestionario el cuestionario de autoevaluación que ha puesto en marcha la Organización Internacional del Trabajo, que, bueno, tras hacer, si lo cumplimentáis, pues podéis obtener una muy buena organización y saber cómo os encontráis. Deciros que hay elementos que hemos recogido en nuestra guía, como son el Foro Inserta Responsable, que lleva mucho tiempo trabajando con grandes empresas, el sello Bicual, ¿no? Y creo que son herramientas que también os pueden ayudar a saber cómo implementar la discapacidad en vuestras organizaciones. Por mi parte, finalizo, daros las gracias, le doy la palabra a Javier Molero de Pacto Mundial y os animo a utilizar esta herramienta que está hecha para que sea práctica, para que os ayude y, sobre todo, para poner en valor lo que la discapacidad y la accesibilidad pueden hacer. Gracias y feliz jornada. Muchas gracias, Virginia. Bueno, pues continúo yo con el resto de las preguntas del toolkit, desgranándolas. La pregunta sexta que incluimos en el toolkit es la relativa a cómo atraer y seleccionar talento de manera inclusiva. El acceso al empleo es uno de los puntos más críticos cuando hablamos de inclusión de la discapacidad en una compañía. No es que haya una falta de talento, sino que los procesos no están pensados para que ese talento pueda llegar, mostrarse y desarrollarse en igualdad de condiciones. Para atraer este talento diverso necesitamos 3 cosas, tal y como incluimos en el toolkit. En primer lugar, implementar procesos accesibles. Es importante diseñar procesos de selección que eliminen barreras y permitan a todas las personas candidatas demostrar su verdadero potencial, independientemente de sus circunstancias. Para esto hay que adaptar la comunicación de ofertas, realizar entrevistas accesibles o revisar los métodos de evaluación para asegurarnos de que no tienen sesgos. En segundo lugar, hay que fomentar un lenguaje inclusivo. Es importante utilizar un lenguaje inclusivo en todas las etapas del proceso, desde cómo redactamos una oferta de empleo hasta cómo nos dirigimos a una persona candidata. Y por último, y más importante, tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades reales, es decir, evaluar a las personas por sus competencias, por sus habilidades, por su experiencia y no por sesgos, muchas veces inconscientes, que lamentablemente siguen estando presentes en los procesos de selección. En la siguiente diapositiva vemos la séptima pregunta, que es la relativa a cómo involucrar a los grupos de interés. Integrar la discapacidad en la estrategia corporativa es un ejercicio colectivo, no depende solamente de un departamento, de una persona o de un área concreta dentro de la compañía, sino de cómo la organización se relaciona consigo misma y con su entorno. En los equipos internos es fundamental que la alta dirección y que todos los equipos dentro de la compañía estén comprometidos con la inclusión. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante indicadores claros y programas de sensibilización. Cuando las personas que forman parte de la organización entienden por qué la inclusión es importante y esto se traduce en el día a día, el cambio deja de ser teórico y pasa a ser un cambio real. Pero la inclusión también se juega fuera de la compañía. Lo vemos, por ejemplo, en cómo seleccionamos a entidades proveedoras, en qué exigimos en términos de accesibilidad y en cómo nos relacionamos con nuestra clientela. También colaborar con la comunidad local y con organizaciones con iniciativas sociales vinculadas a la discapacidad puede accionar un impacto real. En la siguiente diapositiva vemos la octava pregunta que incluimos en el toolkit, que es la relativa a la medición del impacto. Cómo medir y comunicar la inclusión. Una cuestión clave para identificar avances, detectar áreas de mejora y, sobre todo, tomar decisiones racionales basadas en datos y no en percepciones. Principalmente definiendo indicadores específicos que permitan a la compañía medir el impacto de las acciones que implementa. Esto incluye métricas como, por ejemplo, el número de personas con discapacidad en la plantilla, la accesibilidad de los procesos y la efectividad de las adaptaciones llevadas a cabo por la compañía. Pero también métricas que se extienden en toda la cadena de valor. Por ejemplo, el porcentaje de proveedores formados en temas de discapacidad, el porcentaje de contratos con cláusulas sobre inclusión o accesibilidad o el seguimiento del número de denuncias, quejas y consultas vinculadas con asuntos sobre discapacidad. Y además es importante alinear esta medición del impacto con normativas claves, sobre todo con la con la Directiva Europea de Reporting o CSRD. La normativa europea sobre reporte y sostenibilidad incluye la inclusión de personas con discapacidad como un tema relevante. Integrar estos aspectos en los reportes de sostenibilidad asegura que la compañía esté alineando su estrategia de discapacidad con los requisitos legales y también con la exigencia que muchos grupos de interés empezarán a hacerle a partir de ahora en mayor grado, como por ejemplo información que les puedan exigir empresas clientes o inversores. En la novena pregunta
En la siguiente diapositiva vemos o hacemos alusión a cómo integrar la discapacidad en la diligencia debida. La diligencia debida es el proceso que una compañía debe llevar a cabo para mirar dónde pueden estar sus impactos reales o potenciales en derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Para ello es fundamental identificar y evaluar los impactos sobre las personas con discapacidad en toda la cadena de valor, desde la atracción del talento al diseño de productos, la accesibilidad de servicios o la gestión de la cadena de suministro. Las personas con discapacidad deben ser vistas como un grupo de interés además transversal, es decir, tenemos que involucrarlas en la identificación de riesgos, la evaluación de impactos o la toma de decisiones. Este proceso ha de llevarse a cabo y alinearse con la Directiva de Diligencia Debida proveniente de la Unión Europea o la famosa CS3D, y también con marcos internacionales como los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Estos dos marcos son, al fin y al cabo, una guía para ayudar a las compañías a implementar estos procesos de diligencia debida. Y de todo esto se deriva un plan de acción como parte central de la estrategia empresarial que será clave para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en todas las fases de las operaciones de una compañía. Y acabamos con la 10ª pregunta y la última, que es la relativa a cómo colaborar para impulsar la inclusión en la cadena de valor. Para complementar todo lo que venimos abordando, la colaboración con otras organizaciones expertas en discapacidad es crucial para maximizar el impacto de una organización en materia de inclusión. Estas alianzas permiten incorporar buenas prácticas, avanzar más rápido y generar un mayor impacto. El toolkit recoge 4 áreas clave. En primer lugar, la colaboración para la organización de talleres y campañas sobre discapacidad y accesibilidad universal. En segundo lugar, el apoyo o las alianzas para identificar e implementar mejoras de accesibilidad y ajustes razonables sobre productos, servicios y el entorno de la compañía. En tercer lugar, alianzas para ayudar en el asesoramiento para adaptar procesos de selección, acogida y desarrollo profesional y asegurar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Y por último, pero no menos importante, alianzas y colaboraciones para continuar trabajando juntos en la evaluación y mejora continua de los criterios de inclusión y accesibilidad alineados con la normativa legal y técnica. En la siguiente diapositiva, por lo tanto, y como resumen, vemos que estas son las 10 preguntas que hemos explicado Virginia y yo, que planteamos en el toolkit y que creemos que ayudarán a las compañías a avanzar en materia de discapacidad de una forma mucho más efectiva. El mensaje que queremos trasladar con este toolkit es muy claro. Este toolkit no está pensado para leerse una vez y luego guardarse en un cajón o en una carpeta del ordenador. Está pensado para usarse, para sentarse con los equipos, para identificar en qué punto está la organización en materia de discapacidad y decidir por dónde empezar. Es una herramienta para usarse como guía y una hoja de ruta sencilla y clara. Porque integrar la discapacidad en la estrategia corporativa no es un proyecto a futuro, es una acción que podemos y debemos tomar hoy mismo. La inclusión no solamente refleja nuestros valores como organización, sino que es la base de un modelo de negocio sostenible, competitivo y de liderazgo responsable. Y desde Pacto Mundial y desde Fundación 11 estamos comprometidos con esta importante tarea. Con esto me despido, os animo a descargar el toolkit y poner en práctica todos los aprendizajes y herramientas que recogemos en su interior. Doy paso de nuevo a Enrique y agradeceros este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias Virginia y Javier por este viaje. Qué necesaria, qué útil y qué completa es esta publicación para que las empresas puedan introducir la inclusión en su estrategia corporativa. Pero vamos a pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué os parece? Y vamos a ir con una mesa. En este caso, vamos a ir con buenas prácticas empresariales de inclusión de personas con discapacidad que está moderada por Mar Medeiros, pero viene acompañada. Mar viene acompañada en este caso por Inmaculada Ramos, directora de Gaztempresa Laboral Cucha, y Monse Martínez, directora general comercial de Faconauto. Oye, Mar, antes de darte paso, decirte que como estamos en enero y hemos empezado el año, estamos generosos, así que tienes 5 minutos más de lo esperado, así que todo tuyo. Muchísimas gracias, Quique, y gracias a Virginia, a Javier, a Fernando, a Cristina, a todos los intervinientes, porque creo que hoy la presentación de este toolkit va a representar un antes y un después para, como ellos bien decían, seguir trabajando en alianza y seguir apoyando a empresas, a organizaciones tan relevantes como las que hoy nos acompañan, como Gaztempresa y como Faconauto, a través de Inmaculada y de Monse, con las que llevamos mucho tiempo trabajando desde Fundación 11, desde Inserta, y que de alguna manera
también ponen voz a esas más de 140 empresas y organizaciones que componen ese foro Inserta que mencionaba también Virginia, que ya hace más de 15 años que hemos constituido para trabajar en red desde Fundación 11, desde Inserta, con empresas, organizaciones pues tan relevantes como las que nos acompañan o como el propio Pacto Mundial. Bueno, dentro de esto y dando paso ya a esta mesa de buenas prácticas, vamos a comenzar con Inmaculada Ramos, que es la directora de la Fundación Gazte Empresa. Inma, cuéntanos quiénes sois y por qué este tema es tan relevante y tan nuclear para vosotros. Bueno, gracias, Mar, por invitarnos a presentar lo que hacemos y dar un poquito altavoz, ¿no? Nosotros, la Fundación Gazte Empresa es una fundación que lleva 30 años trabajando para apoyar a las personas que quieren generar su propia empresa y no tienen conocimientos o no tienen un acompañamiento adecuado, ¿no? La fundación es una fundación de intervención y pertenece a Laboral Kutxa, que como sabéis es una cooperativa de trabajo asociado y que es la pata financiera del Grupo Mondragón, que me imagino que se conocerá que está en todo el mundo con más de 70.000 personas empleadas. En cualquier caso, como bueno, vosotros conocéis que no lo voy a contar ahora porque tampoco hay tiempo, pero como por ser cooperativa y por ser entidades de la economía social, en nuestro ADN evidentemente está el crear empleo, está el poner a las personas en el centro y está en no dejar a nadie atrás. Y por eso, para nosotros, incorporar lo que es la estrategia de discapacidad es simplemente subir de nivel la estrategia. O sea, es algo que está dentro de la estrategia general de la entidad. En cualquier caso, para hacer todo esto, evidentemente, porque hay muchas veces en el día a día no es siempre tan visual, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es ir dando pasos poquito a poco para ir viendo cómo ir integrándolo y hacerlo bien, ¿no? Y para ello, bueno, lo primero que se ha ido haciendo también es firmar, bueno, aparte de estar colaborando desde hace tiempo, como bien ha dicho Mar, es firmar el acuerdo dentro del programa Inserta, para que, evidentemente, tener eso en cuenta y que nos ayudéis a la hora de contactar y detectar candidatos y candidatas y talento para poder incorporar dentro de las empresas que forma el grupo, pero también lo que hicimos es una formación de los diferentes equipos para que pudiéramos, dentro de la formación en Diversity Academy, que era un curso de cómo atender a las personas, ¿no? A las personas usuarias, tanto con discapacidad, comunicación y accesibilidad. Y yo creo que fue algo bastante clarificador a la hora de, tener más seguridad, ¿no? en cómo abordar este tema. Por lo cual, primero daros la enhorabuena porque este toolkit que habéis presentado creo que es realmente una herramienta muy, muy válida para poder tener de manual, ¿no? De cabecera y poder consultar todos los puntos, evidentemente, que son las dudas que te van surgiendo cuando tú quieres integrar esta estrategia dentro de tu actividad, ¿no? Enhorabuena para vosotros también, Inma, porque si podemos generar todo esto es porque con esas alianzas que decía Virginia, que decía Javier, pasamos de hacer cosas para hacer cosas con. Os escuchamos a las empresas, os escuchamos a las organizaciones y tratamos de ir generando pues, herramientas, los apoyos que necesitáis para abordar todo esto, ¿no? Decías, además, estabas mencionando varias de las cuestiones del toolkit, ¿no? La propia alianza, la colaboración, la formación, esa formación que desplegamos también conjuntamente. Y ahí recordaros que desde Fundación 11, desde Inserta y de forma totalmente gratuita en el marco de los programas operaciones del FSE Plus y cofinanciados por la propia Fundación 11, ayudamos gratuitamente a todas estas empresas, a todas estas organizaciones, donde ese toolkit va a ser un recurso fantástico, pero que además os ayudamos, y nuestras intervenientes lo saben bien, en todas las fases del proceso. Os damos la mano para que vosotros, simplemente con esa voluntad de avanzar en estos ámbitos de contratación de personas de talento con discapacidad, de avanzar en todos los ámbitos
que se desgranan en el toolkit, nosotros podamos ser ese apoyo que os acompaña en todo este proceso. Ima, no me resisto también a preguntarte, vosotros has hablado mucho también de la dimensión interna, que es fascinante, esos más de 70.000 trabajadores, colaboradores de todo el Grupo Mondragón, pero también tenéis una dimensión externa impresionante y desde la Fundación Gaztempresa, desde Laboral Kutxa, bueno, pues habéis ayudado a más de 6.000 emprendedores, a más de 6.000 proyectos de emprendimiento. ¿Cómo ves este tema dentro de este ámbito, dentro de este foco? Bueno, pues para nosotros es fundamental. Nosotros llevamos, como te decía antes, 30 años trabajando con el objetivo de apoyar a las personas que quieren emprender. Evidentemente, nosotros intentamos ser muy abiertos en ese sentido, con lo cual lo que hacemos es llevar buenas prácticas de gestión empresarial al pequeño negocio, vamos a decirlo así. Lo que hacemos sobre todo es atender de manera personalizada en función del momento, las necesidades y la situación personal. Si quiere físicamente les atendemos, si lo quieren hacer online, si quieren hacerlo, nos adaptamos absolutamente a todas esas situaciones. Lo que intentamos sobre todo es, como decías, reducir barreras y buscar oportunidades, y todos nuestros programas están en ese sentido, ¿no? Hacer ese acompañamiento, ese plan de negocio, esa adecuación, hacer un acceso a la financiación, dar oportunidades de mentorización. Y ahora, como bien sabes, también tenemos un programa que llamamos Legado, que lo que intentamos es ayudar a las personas que se van a jubilar a tener un relevo generacional apto y adecuado para seguir adelante con esos negocios que forman parte de nuestros barrios, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, bueno, en ese sentido, en esas reducir barreras con esa accesibilidad, esa ayuda, también lo que intentamos es poner voz. Es decir, si tenemos que contratar a gente, porque nosotros tenemos mucha subcontratación, evidentemente, ¿no? Lo que hacemos es que estén dentro de nuestros valores, que sea gente que emprende con nosotros, y en la medida que tienen oportunidades de visibilizar, pues lo que hacemos es también darles voz en la comunicación en prensa, en redes sociales, bueno, pues intentar que seamos parte de su red de apoyo también, ¿no? Gracias, Inma, porque has vuelto a un poco ir transitando por cada uno de los elementos de este toolkit, ¿no? Por eso creemos que ese toolkit va a ser muy importante también para que vosotros, un poco de cara también a estas entidades con las que colaboráis, a las que apoyáis, a las que prestáis todo ese gran servicio, pues podáis también enriquecerlas todavía más, como lo decían en la inauguración Fernando y Cristina, ¿no? Monse, por vuestra parte, Faconauto, de suma relevancia también, pero cuéntanos en forma de titular quiénes sois y esas grandes cifras que os acompañan. Muchas gracias, Mar. Bueno, buenos días a todas y a todos, y gracias a Pacto Mundial, Red de España, Fundación 11, Grupo Social 11. Antes de empezar, Mar, si me permites, sí me gustaría sumarme a ese mensaje de solidaridad que apuntaba Virginia con todos los afectados por este trágico accidente que nos tiene a todos asolados. Y bueno, poniéndonos en materia, explicaros brevemente quién es Faconauto, porque yo creo que es interesante que sepáis, somos la patronal, somos una federación y representamos a los concesionarios oficiales de automóviles y camiones en España. Todos los que tienen la marca detrás, el logo de las diferentes marcas, pues están representados a través de Faconauto, que es su patronal. Son en total 2016 concesionarios, contratos empresarios, que a su vez cuentan con instalaciones secundarias. En total, más de 5.150 instalaciones repartidas por toda la geografía española, que también algún ponente anterior apuntaba a este aspecto, ¿no? Que estamos deslocalizados y que tenemos en todos los pueblos de España hay un bar y un concesionario. Esto es una fortaleza nuestra, de nuestros empresarios, que mantienen en sus plantillas 163.000 empleos directos. Son contratos de mucha calidad, el 97% son contratos fijos y cualificados en más del 90%.
Bueno, como os decía, esa dispersión nos permite estar en toda España muy cerca de los clientes y conocer muy bien sus necesidades. Y bueno, apuntar más también porque es importante para nosotros estas herramientas, este toolkit y este acuerdo que mantenemos con Inserta. Pues por una parte nosotros tenemos como empresarios, nuestros empresarios, una necesidad de incorporar más de 8.000 profesionales. O sea, hay una necesidad real en las empresas de incorporar talento, como todos sabemos. Y por otra parte, hay una necesidad también de adaptar las empresas a la realidad social que todos vivimos. La inclusión para nosotros es uno de los valores fundamentales como patronal y que no solo nos debe mover como veíamos por razones de justicia social obvia, sino también por razones de competitividad que también nos han mostrado muy bien Javier y Virginia. O sea que bueno, muy interesante, muy interesados por estar aquí y poder compartir esta experiencia. Fantástico, Montse, porque además es muy relevante esto que estás diciendo de que realmente ese caladero de talento, esas 8.000 personas que se necesitan dentro del sector, bueno, pues ese caladero de talento, desde luego que el talento es un bien muy escaso y las personas que tenemos algún tipo de discapacidad no podemos quedar fuera, ¿no? Y también esa dimensión que comentas en la faceta de clientes. Todas las empresas, todas las organizaciones, todas las más de 800 empresas y personas que hoy nos siguen, que están siguiendo este webinar, seguro que necesitan esta variable para seguir, para continuar pues realizando acciones con muchísimos impactos en el ámbito local también, como destacabas de este tema de los concesionarios que es tan relevante. Como última pregunta un poco, ¿qué les dirías a todas estas empresas, entidades, organizaciones, a estas más de 800 que nos están siguiendo ahora, que es un lujo de darle la enhorabuena y agradecer también a las personas que nos están siguiendo que inviertan ese tiempo, que es un recurso muy escaso, en poder avanzar juntos en este ámbito? ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías sobre este toolkit y un poco sobre todos esos temas también de todos esos principios de Pacto Mundial que estos días repasábamos y que es tan importante para vosotros? Bueno, al final tenemos un compromiso como patronal, pero yo creo que todas las empresas yo creo que en mayor o menor medida todas las empresas al final quieren comprometerse, pero muchas veces el desconocimiento es una dificultad y para nosotros esta alianza con Inserta, con Fundación 11, pues realmente es importantísima porque nos permite conocer, nos permite estar alineados y saber las normativas, las herramientas de las que disponen las empresas. Al final hay que apoyarse en estas alianzas con organizaciones que realmente te acompañan, ¿no?, en el proceso, que creo que es una de las grandes dificultades, ¿no?, el desconocimiento. Faconauto está adherida al Pacto Mundial y nosotros tenemos claro, nuestros empresarios, el compromiso en todos los niveles con los ODS. Tenemos 4 proyectos que para nosotros son estratégicos. No solo somos empresas que venden coches, somos empresas comprometidas. Tenemos un proyecto que es Faconauto Verde SG, que nos ayuda con toda esta parte de sostenibilidad que también se apuntaba. Tenemos otro proyecto que es Faconauto Woman, porque además en nuestro sector adicionalmente nos cuesta incluir mujeres, talento femenino, que también, como sabéis, es súper necesario. Somos sociedades 50% y en realidad en las empresas de concesionarios todavía nos cuesta atraer a este talento. Tenemos también Universidad Faconauto para, pues al final, las personas van en el centro, que lo apuntaba también un ponente. Y luego Faconauto Seguridad Vial, pues lógicamente porque somos prescriptores de seguridad vial y es muy importante para nosotros trabajar en ese entorno más elevado, no solamente en el entorno negocio, sino en ese entorno más elevado de los ODS. Y para nosotros, pues este toolkit, sin ninguna duda, ayuda a las empresas. Nosotros en Faconauto, al final, imaginaros, hay un montón de concesionarios, más de 5.000 instalaciones y son muy diversas. No todos están en el mismo nivel de madurez, no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo número de empleados. Para cada uno se operan distintas normativas. Hay diferencias sustanciales y nos ayuda mucho el conocer, ¿no? Y gracias a Inserta, pues esto se facilita muchísimo. Pues muchas gracias, Montse, y gracias por apuntar también con muy buen criterio esto del desconocimiento, porque justamente uno de los objetivos que se pretende con esta jornada pues es justamente esa, ¿no?, el ayudar a conocer y el dar esa mano por nuestra parte, esa mano además
subrayamos, sin ningún coste para las empresas, para las organizaciones, para poder ir avanzando en la medida de sus posibilidades. Y esto, además, estamos ahora cerrando el ejercicio anterior, estamos cerrando 2025, es posible, es rentable, lo estamos cerrando con más de 12.800 contrataciones de personas con discapacidad en distintos tipos de empresas. Empresas que nos han emitido una oferta, empresas con las que colaboramos también en lo local, en nuestra amplia red de oficinas, por supuesto, en todas las comunidades autónomas, en todas las localidades. Tenemos que hacer incluso alguna alianza para dar puntos de atención también en los concesionarios, ¿por qué no? Pero estamos abarcando, por supuesto, 24/7 en portalento.es, en nuestra plataforma de empleo, pero de forma directa apoyamos a pie de necesidad, a pie de empresa, a pie de autónomo, a pie de organización que lo requiera, y por eso se ha cerrado con muchísimas ofertas de empleo que han resultado esas más de 12.800 contrataciones directas de personas con discapacidad en empresas a través de nosotros y de estas candidaturas que le aportamos a las empresas y que compiten pues en concurrencia y en igualdad con otro tipo de candidatos, ¿no? Bueno, vamos ya fuera de tiempo, pero no me resisto a dos cosas, como decía Enrique, a decir a las organizaciones, a las personas, esas más de 800 que nos están siguiendo, que si quieren formular alguna pregunta, ahora Quique nos dirá si es posible responderla aquí o si luego podemos hacer alguna gestión por correo, y a darle un último turno de palabra a Inma por si quiere en titular darnos algún último titular sobre esto para ya cerrar la mesa, con un agradecimiento profundísimo a las organizaciones y a las dos ponentes. Sí, yo poco más que añadir. Creo que el mensaje que diría es que la gente no tenga, que las personas, las empresas no tengan miedo, que es o sea, yo creo que el insertar esta estrategia en la empresa lo que te da son grandes oportunidades que no tenías contempladas anteriormente, y ese desconocimiento se soluciona con una alianza con una entidad como la vuestra dentro del programa Inserta, en todas las variedades que tenéis, para evidentemente poderlo incorporar. Y el toolkit, además, te permite tener todo controlado, es decir, todo lo que se te pueda ocurrir está dentro de ello, ¿no? Con lo cual, pues, que no tenga miedo a la gente, que es una oportunidad y que lo pruebe. Fantástico, nos quedamos con eso. Inma, Monse, muchísimas gracias a vosotras. Queremos también rendir un sentidísimo homenaje a muchas veces el papel de las empresas, de las organizaciones, decimos que no está suficientemente reconocido, y nosotros desde Inserta, desde Fundación 11, no encontramos más que organizaciones, empresas y personas pues con muchas ganas de ayudar, de hacer las cosas mejor, personas como Inma y como Monse. Ellas son excepcionales, pero le ponen voz a muchísimas otras con las que colaboramos que también afrontan ese papel de, como se decía, un futuro mejor, sostenible e inclusivo, sin dejar a nadie atrás. Gracias, y a ver, Quique, que nos diga cuáles son los próximos pasos o si hay alguna pregunta. Si no. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Ha sido un placer escucharos y todo lo que habéis aportado en este webinar. Como hemos visto a lo largo de toda la sesión, hemos visto que integrar la discapacidad en la estrategia corporativa no es una acción puntual, sino es algo más como un proceso estructural. Hemos hablado de alianzas, hemos hablado de compromisos y hemos hablado de impacto real en las personas. Por eso, para finalizar, sí que quería comentaros un poco sobre mi carrera hasta llegar hasta aquí, por decirlo de alguna manera, o explicaros un poco cómo una persona con discapacidad ha llegado a una empresa ordinaria. En este caso, bueno, para las personas con necesidades visuales que no me conozcan, yo soy Enrique y me gustaría presentarme físicamente. Deciros que después de mis hombros no hay brazos, sino que están directamente mis manos, ¿no? Y para caminar todos los días utilizo unas órtesis que me ayudan a tener cierta autonomía a la hora de poder andar. Entonces, bueno, es verdad que siempre pensaba que por mi discapacidad física, mi currículum tenía que superar a mi discapacidad por 3 de alguna manera, porque pensaba que cuando fuera a ir a las empresas, pues iba a valer antes que no tuviera brazos a todo el currículum o todas las habilidades o todo el talento
bueno, creía que iba a tener más en cuenta la parte física que otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo siempre intentaba formarme lo máximo posible para que, como digo, mi currículum superara mi discapacidad por 3. Y luego tuve la gran oportunidad o la suerte, aunque es verdad que una persona a la que admiro dice que la suerte es estar preparado para cuando la oportunidad llega, pero sí que creo que hubo un momento que tuve la suerte de que José María Velarde de Universidades de Fundación 11 echó el ojo en mí de alguna manera y terminé trabajando en la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11. En este lugar, que es una de las entidades impulsoras de este toolkit, pues tuve la oportunidad de crecer mucho, de que me retaran de muchas formas distintas y de sentirme cómodo. Quiero decir, es una institución, más allá de que haya impulsado este toolkit, es una institución donde simplemente vale lo que tú puedes dar como trabajador y me refiero, vale en el sentido de que no tienes que tener preocupaciones ligadas a tu discapacidad o a determinadas medidas de accesibilidad porque puedes dar todo lo que tú tienes dentro sin preocupaciones de otro tipo, ¿no? Y creo que de alguna manera con eso nos tenemos que quedar en el sentido de creo que las empresas deben crear un proceso de inclusión y un proceso de accesibilidad 360 grados. Es verdad que al principio puede parecer un poco abrumador, pero más allá de fomentar la inserción laboral o hacer el tema de la accesibilidad, todas las personas deben considerar que ese lugar es un lugar en el que ellos pueden hacer algo y pueden ayudar a que las cosas cambien, da igual el entorno empresarial y da igual el mundo en el que trabajen o la profesión que tengan, ¿no? Como yo digo, gran parte de lo que soy hoy en día es por el Grupo Social 11 y estoy muy agradecido, pero es verdad que hace 1 año y medio, de alguna manera, y gracias a todas las oportunidades, pues bueno, me llegó una oportunidad de una empresa que no tiene relación directa con el colectivo de la discapacidad y bueno, pues a día de hoy me encuentro aquí en un proceso de adaptación, aunque ya llevo 1 año, pero es verdad que todo ha salido bien y que en este caso yo también estoy muy agradecido por este lado porque a pesar de que en momentos puede ser abrumador, pero creo que el tema del escuchar, el enfrentarte a nuevos retos y el intentar hacerlo de la mejor manera posible, con naturalidad y con sentido común, hace que las personas puedan sentirse a gusto en el lugar donde están. Y oye, yo siempre digo que hay cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Entonces creo que es un camino que se puede recorrer junto a las personas con discapacidad y hacer que los lugares sean lo mejor posible para todas las personas, que de eso se trata, ¿no? Quería un poco dar este testimonio y poner un ejemplo de cómo una persona con discapacidad promueve la inclusión y la accesibilidad en otra empresa diferente, en este caso. Sí que es verdad que, bueno, quiero dar las gracias a todos los ponentes, a las empresas impulsoras y a todas las personas que han estado hoy aquí con nosotros. Sé que vamos mal de tiempo, Marta, sé que me has escrito de última hora, pero lo que vamos a hacer es que esas preguntas que han llegado a la caja, lo que vamos a hacer es que las vamos a responder por correo electrónico. Si alguien tiene alguna pregunta más, siempre puede ponerse en contacto con Fundación 11 o con Pacto Mundial de la ONU España y estarán encantados de responder a todas las dudas que tengáis. Muchísimas gracias de nuevo por acudir a este webinar. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con todos vosotros hoy aquí. Buenos días y hasta pronto.